¿Qué es la reticencia? El maestro Osa, Efrén Osa, ¿no? Ya lo había mencionado este maestro colombiano, decía que reticencia es como una conducta pasiva, es decir, es el silencio, ¿no? Es la omisión, ¿no? Es el encubrimiento de un hecho o circunstancia que debería haber reclamado la atención de parte del tomador para informar debidamente al asegurador, ¿no? Como tal. Es decir, al momento de una solicitud de seguro en el cual me piden información, yo me reservo, no la brindo, no doy la información. Es decir, por alguna circunstancia no llego a comunicar algún hecho. Guardo silencio, ¿no? No respondo. Eso es reticencia. En cambio, en cambio, ¿no? La inexactitud o la declaración inexacta, también conocida así, es una figura que Osa la califica como una conducta activa del tomador. Si en la pasiva yo no dije nada, guardé silencio, no mencioné nada, en la declaración sí digo, yo sí manifiesto algo, ¿no? Pero que no necesariamente corresponde a la realidad de los hechos o a la información que verdaderamente debería dar. Esa es la declaración inexacta, que puede ser, ¿no? De mala fe o no. ¿No? Haciendo un poco de historia, nuestro Código de Comercio, que es el que regulaba el contrato de seguro, artículo 376, si no me equivoco, ¿no? O 736, 736, no más exactamente, decía que si la declaración inexacta o la omisión en la declaración conllevaba qué cosa, a la nulidad del contrato de seguro. Así sea hecha de buena fe, decía la norma. Es decir, así yo no hubiese sabido de que tenía necesariamente un mal que podía haber declarado, igual me anulaban la póliza, ¿no? Entonces, el legislador nacional, ahora en la ley de contrato de seguro, ha utilizado un precedente que está establecido en el Código Civil Italiano de 1942, y es calificar esta figura, ¿no? ¿No? Por aquí tengo primero una, una definición del maestro Antígono Donati, el maestro italiano, ¿no? Fue presidente del Instituto Mundial de Seguros, Derechos Seguros. El italiano Donati señalaba de que sea la reticencia o la declaración inexacta, al final de cuentas, ¿no? Las dos son circunstancias que afectan, ¿no? La contratación de un seguro. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro legislador? Nuestro legislador ha establecido, ¿no? Diferenciando entre el artículo octavo y decimotercero, ¿no? Ha regulado la reticencia y o declaración inexacta, dolosa y no dolosa, ¿no? Sabemos que el dolo es a conciencia y voluntad, ¿no? Entonces, el artículo octavo dice, ¿no? Que la reticencia, es decir, el silencio, el no colocar información, que debía hacerlo, o la declaración inexacta, es decir incorrectamente lo que debía decir, de manera dolosa, es decir, intencionalmente no respondí o no declaré algo que de hecho hubiese afectado la contratación del seguro, o dije algo que no era correcto en función a lo que debía decir, es decir, mentí, pero intencionalmente, ese es el accionar doloso. Eso va a conllevar a que a la nulidad del contrato de seguro, ¿no? Entonces, la reticencia o la declaración inexacta, dolosa, va a conllevar a la nulidad del contrato de seguro. En cambio, la reticencia o la declaración inexacta no dolosa, es decir, aquella que, por ejemplo, ignoraba el asegurado, no sabía, porque no había recurrido a los mecanismos que pudiesen establecer como tal. Entonces, ahí sí el legislador ha determinado que no se anule esa póliza, sino que la póliza pueda ser revisada, ¿no? De tal manera que
si lo no declarado afecta el riesgo, se reajuste las condiciones de contratación, ¿no? Ya sea ampliando las coberturas o incrementando el costo de la prima del seguro en función a esos niveles de riesgo, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora se ha debidamente manejado el tema de la reticencia o la declaración inexacta en función a esta diferencia entre lo doloso y lo no doloso. Es decir, cuando yo recibo información en función a que no estoy debidamente informado de lo que podría haberme afectado. Bueno, ahí hay unas preguntas, parece que eran del tema anterior. Presumo, hay una intendencia de corredores de seguros. La intendencia de corredores de seguros se preocupa en este tema, ¿no? Yo creo que la superintendencia podría tener algún tipo de información. Yo desconozco que la tenga verdaderamente, ¿no? Suspensión de la cobertura. Parece que ese es un tema que sí les interesaba a ustedes, ¿no? Vamos a desarrollarlo y vamos a ver seguramente con sus experiencias qué se ha podido determinar al respecto, ¿no? Para ver. El contrato de seguro señala pero que por a diferencia, quiero retroceder un poquito en la ley del sistema. La ley del sistema, antes de la ley del contrato de seguro, decía que cuando una persona, ¿no? Incumplía en el pago, la compañía de seguros podría optar por resolver el contrato o por seguir dándole cobertura, pero cobrándole los intereses correspondientes. Eso es lo que se llamaba la resolución automática. La ley del contrato de seguro ha modificado esta figura, ¿no? Ya no hay resolución automática. Lo que ha creado es la suspensión automática. ¿En qué consiste? Dice, por ejemplo, si en un convenio de pago yo convengo con la compañía de seguros en que al contratar mi cobertura debo hacer un pago, ¿no? Que correspondiente por mi prima, tengo 30 días, dice la póliza. Tengo 30 días para pagar. ¿Ya? Llegado el día 30, y si yo no he pagado, ¿no? La compañía de seguros deberá comunicarme que tengo 30 días más para pagar lo que debí pagar en esos 30 primeros. Y si no lo hago, debo comunicarle yo que llegado el día 30 adicional, ¿no? Le suspenderé la cobertura. Entonces la norma lo que habla es de una comunicación por escrito de la compañía de seguros al asegurado advirtiéndole eso. Es más, dice, tiene que ser dentro de los 30 días. Pongámonos en un supuesto. Yo contrato mi seguro primero de abril, tengo hasta el 30 de abril para pagar, no pago, del 30 de abril al 30 de mayo, yo debo en ese interín enviarles una carta. Digamos que el 5 de mayo le mando una carta que diga, la carta debe decir, dice la norma de esto, que debiste haber pagado el 30 de abril y no pagaste. Si no pagas hasta el 30 de mayo, te suspenderé cobertura. Entonces, esta carta intermedia es obligatoria, porque si yo no presento esta carta, compañía de seguros al asegurado, la compañía de seguros no me puede suspender cobertura. Ese es el tema. No me puede suspender cobertura. Ahora, ¿qué han hecho? Por ahí hay una compañía de seguros que ha hecho algo curándose sin verse obligado, porque lo sacó en una carta dirigida a los corredores de seguros y a los asegurados diciéndole lo siguiente. Mira, vuelvo al ejemplo del 1 de abril al 30 de abril. Tengo 30 días para pagar. Esta compañía de seguros le mandaba una carta el 25 de abril, por decir, muy cordial, que le decía, ¿no? Recuerde usted, señor asegurado, que tiene hasta el 30 de abril para pagar su cuota. Punto. Llegaba el 30 de abril y no pagaba,
ahí ya cumpliendo con la norma, él le mandaba una carta el 5 o 10 de mayo y le decía, usted debió pagar el 30 de abril y no lo hizo. Si no paga hasta el 30 de mayo, le suspenderé cobertura. Así. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Hay una comunicación dentro de esos 30 días siguientes para que pague. Si no, se le suspenderá cobertura, ¿no? Es decir, el contrato de seguro sigue vigente, pero lo que se suspende es la cobertura, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Cuando ocurre un siniestro, lo que el asegurado tiene que solicitarle a la compañía de seguros es cobertura. Ahora, lo dice la norma, cuando tengo un siniestro, llamo a la compañía de seguros y dice, solicito cobertura. ¿Qué le ha pasado? He chocado y necesito que me atiendan. Entonces, ahí. Esa solicitud de cobertura se vería suspendida si es que no pago en la fecha requerida. Esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa si yo pago? Ya suspendido. O sea, suspendido, me llegó el 30 de mayo, no pagué. Me suspenden la cobertura. ¿Qué hago? ¿No? Antiguamente, antes de esta ley, ¿qué pasaba? No estoy al día, no he pagado, me han suspendido, entonces, ¿qué hago yo? Tengo un siniestro, tengo un accidente, choqué a las 9 de la mañana. Yo le digo al otro conductor, que seguramente ha sido la víctima, yo he sido el culpable del accidente, oye, vamos a hacer una cosa, compadre, para que mi seguro me pague y te pague a ti, ¿no? Voy al banco ahorita, me pongo al día, porque ahí hay una cuenta que yo debo pagar en el banco, la compañía de seguro me ha dicho que yo puedo pagar en el banco, pago en el banco, vamos a la comisaría y declaramos que el siniestro ocurrió, pago el banco a las 9:15, el banco vale a las 9, acaba de abrir, hemos chocado y acaba de abrir. Vamos al banco, 9:15, pagamos. Y a las 9:30 vamos a la comisaría y decimos que acabamos de chocar. Y después vamos a mi compañía de seguros y nos va a pagar a los dos. ¿Estás seguro? Así es, hermano. Perfecto. Iba al banco, 9:15, pagaba, 9:30, iban a la comisaría y llamaban a la compañía de seguros y reportaban el accidente. El ejecutivo de cuenta de la compañía de seguros entraba al sistema, señor, usted no está al día. ¿Cómo que no? Aquí aparece que usted no ha pagado, acá está mi voucher. 9:15, banco de crédito, he pagado 9:15. Y fíjese cómo es la vida. Salgo y a la vuelta choco. Pero ya estoy al día. Ya estoy al día. Pucha, me la hizo este compadre. Ahí está, señor, yo he pagado. Porque usted me estableció que con uno de los mecanismos de pago es pagar en los bancos. Ya pagué, pues. Acá está, ahí dice el voucher, 9:15. Y choco 9:30. Ahí está el parte policial que dice 9:30 y es la hora que yo he llamado a la compañía de seguros y me han mandado un procurador y ha verificado que he chocado y está ahí, ¿no? Yo y también está el otro ahí, con su cara de tonto, ahí está, a ese le he chocado yo, a los dos los tiene que pagar. Gran discusión, oiga, pero pagado, ¿qué le queda? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta ley para evitar estos problemas? La ley dice que así pague usted a las 9 de la mañana o pague a las 5 de la tarde, su cobertura le será rehabilitada a las 00 horas del día siguiente. O sea, no se preocupe, no corra, no, tranquilo nomás, pague, que igual pague usted en la mañana, en la tarde, o ya cuando van a cerrar, igualito su cobertura será rehabilitada a las 00 horas del día siguiente. Ya no es problema suyo si no había sistema, usted tiene el comprobante que demuestra que usted pagó, ¿no? Hoy 2 de septiembre y mañana 3 a las 00 horas ya tiene. Si usted chocó a la 1 de la mañana, está cubierto. Claro, contar que no esté borracho ni nada por el estilo, ¿no? Está cubierto. Para ver. Preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una APS y un seguro de salud? Bueno, ¿no? Los seguros de salud son contratados directamente por las compañías de seguros, ¿no? Y que le da la EPS son entidades prestadoras de salud, ¿no? Que algunas de ellas pertenecen a las compañías de seguros, ¿no? Así de sencillo, ¿no? No hay ninguna otra pregunta. Seguimos, para ver. Eso es en cuanto a rehabilitación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre suspensión? Antes me tuvieron un montón
preguntas, no, ahora no hay ninguna. Bueno, si van saliendo por ahí, no hay ningún problema. ¿Qué es la resolución del contrato? Yo quiero aclarar dos cosas para ver. El Perú es uno de los países que se ha distinguido en el orbe latinoamericano crear una figura jurídica totalmente distinta a lo que todo el mundo generalmente utiliza como era el término de rescisión, ¿no? Para ver. En caso se determine anular la póliza y se haya pagado toda la póliza, ¿se devuelve dinero por los días no coberturados? Así es, así es. Eso creo que lo vamos a ver más adelante, pero no hay problema. Si por alguna razón, ¿no?, se resuelve o se anula la póliza que no sea motivo de una causal dolosa, ¿no?, se prorratea el tiempo de vigencia de la póliza y la diferencia se le devuelve a uno, ¿no? Pero en el caso de lo que hemos hablado, la reticencia o la declaración inexacta, cuando es dolosa, ¿no?, el artículo 11 dice, las primas pagadas quedan adquiridas por el asegurador, quien tiene derecho al cobro de las acordadas para el primer año de duración del contrato a título indemnizatorio. La compañía de seguro se queda con su plata totalmente si descubrió que usted, ¿no?, cometió reticencia o declaración inexacta dolosa. En el caso de reticencia y declaración inexacta dolosa, la compañía de seguros se queda con la prima pagada con carácter indemnizatorio. Es decir, se siente afectado y por lo tanto se queda con su plata, ¿no? Dos reclamos de que se fue la señal. No sé, bueno. ¿Qué son, qué es la rescisión y qué es la resolución contractual? Son dos figuras, ¿no?, distintas. Nuestro ordenamiento jurídico ha señalado dos figuras distintas. La rescisión es una figura que deja sin efecto un contrato por causal existente, ¿no? Es eso, muy tarde esa señal. Por causal existente al momento de celebrarlo, al momento de celebrarlo, ¿no? Hay una figura aquí en el Perú que se conoce como la lesión. Cuando alguien dispone de un bien, ¿no?, muy por debajo de su valor, pero lo hizo porque estaba desesperado, ¿no? Digamos que necesito dinero urgente, ¿no?, y la desesperación me lleva a aceptar, ¿no?, porque es un hecho grave que requiero tener dinero, ¿no?, y vendo un bien que vale 50.000, lo vendo a 10.000, a 5.000, ¿no? Ahí opera la lesión, porque hay dos elementos importantes en esta figura de la lesión, ¿no? El pago por menos de 2/5 partes de su valor real y la situación de desesperación, ¿no?, o situación psicológica que me lleva a tener que disponer de esa manera de mi bien. Eso me origina un derecho a rescindir, es decir, dejar sin efecto lo que se hizo desde el principio, me devuelven mi dinero, me devuelven el bien que le entregué, ¿no? Y yo devuelvo el dinero, me devuelvo el bien que entregué y listo, se superó. Eso es una rescisión. Pero lo que se da muy comúnmente en el Perú, ¿no?, es la resolución contractual. ¿Qué es la resolución contractual? Es esa circunstancia ante un contrato válido por una causal sobreviniente a su celebración. Es una causal que se va a dar después de que se llegó a un contrato válido, ¿no? ¿Qué significa esto? Es común. ¿Cuál es el caso más común? La falta de pago. La falta de pago. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que no es de seguros. Y después entramos al tema de seguros. El típico caso del arrendamiento, ¿no? El arrendamiento, ¿no?, implica qué cosa, ¿no? De que está oscilando, ¿está bien? El micrófono, ¿está bien? No, ya. Este, yo contrato un arrendamiento, ¿no?, lo que le llaman pues comúnmente el alquiler. Alquilo un departamento. Pago 2 meses de adelanto.
¿no? Digamos, abril y mayo. No pago junio. Oiga, señor, págueme junio. No tengo, mire. El próximo mes le pago los 2 junios. Pasa julio. Tampoco pago julio. A mitad de agosto dice la ley dice, aquel que deja de pagar un mes más otro mes más 15 días es causal de resolución del contrato. Eso es lo que se conoce como causal sobreviviente. Dejó de pagar. Iba bien, iba pagando y de un momento a otro dejó de pagar. Eso es lo que se conoce como resolución. Pero miren, en el tema de los seguros, ¿no? Esto ha quedado, ¿no?, ya desplazado por la suspensión. Es decir, la suspensión que señala de que si tú no pagas, se te suspende la cobertura. Y si se te suspende la cobertura, se te suspende la cobertura y siguen pasando los meses y no pagas, ¿no? Ahí la compañía de seguros puede, dice la norma, no debe, puede decidir resolver el contrato. Resolver el contrato. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Vamos bien? Parece que no estuviéramos conectados. ¿Qué pasa? ¿Mm? A ver. Por el tiempo que dure pues la póliza o el contrato de seguro, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿No? Yo contraté un seguro de abril, del 20 de abril al 20 de abril de 2016 al 20 de abril de 2017. Pagué abril, pagué mayo, no pagué junio. Ahí me llaman la atención el seguro y si no pago hasta julio, me suspenden la cobertura. No pago agosto, no pago septiembre, no pago octubre. La compañía de seguro dice, oiga, si bien es cierto está suspendida la cobertura, ya que hago con un contrato que no paga el cliente. Entonces voy a resolver el contrato. Voy a acabar con el contrato de seguro, porque ya no tiene sentido seguir esperando que este señor pague. Y decido resolver el contrato. La ley dice que yo puedo resolver el contrato de seguro y, ¿no?, a los 30 días cesa el contrato de seguro, ¿no? No, es que, para ver, en el caso del SOAT, el SOAT es un pago al contado. El SOAT se paga al contado. El SOAT tiene una norma especial. El pago es al contado. En aquellos lugares donde me permiten pagar SOAT fraccionado, creo que Saga creo que brindaba ese servicio, ellos lo asumen en su totalidad. Pero no hay fraccionamiento del pago en SOAT. No hay que yo pueda pagarlo por partes. El pago es al contado. En SOAT no opera. Ahora, en todos cabe la rehabilitación, porque la suspensión de cobertura, la norma lo señala de manera general. Hay algunos que por sus características no. El seguro de vida ley es mensual. Es mensual. Si yo no pago, no tengo cobertura. Así de sencillo. Estos tienen una característica que los individualiza. Por lo tanto, son la excepción a la norma. Son la excepción a la norma. Ahora, hay un término que lo mencionaron ustedes en la mañana, yo me acuerdo ahora y debo resaltarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Si la compañía de seguros no comunica la falta de pago y no da el plazo de 30 días para pagar. Es decir, guarda silencio. Digamos, en buen cristiano se olvida. El asegurado no paga, debió pagar el 30 de abril, no pagó. Yo no le mandé la carta para que me pague hasta el 30 de mayo, si no le suspendo. Pasa un mes, pasa otro mes y pasa otro mes más. La norma dice que a los 90 días se extingue el contrato de seguro. Se extingue, así como un fantasmita que desaparece. Se extingue el contrato de seguro. Algo del asegurador por no haber
avisado de la suspensión es de que durante esos 90 días el asegurado tiene cobertura. Quiere decir que si el día 89 el asegurado tiene un siniestro, está cubierto. El olvido del asegurador de avisarle de la suspensión de la cobertura hace que el asegurado siga teniendo cobertura. Siga teniendo cobertura 30 días. Siga teniendo cobertura 30 días más, van 60. Sigue teniendo cobertura 30 días más, van 90. Este día 90, automáticamente el contrato de seguro se extingue. Ya no hay día 91. Ya no hay. La norma no tolera más tiempo de descomunicación entre las partes. ¿No? Ni el asegurado tiene un siniestro, ni la compañía de seguros le avisa del pago. Vamos a ver. En el caso del SOAT, allí sí se pone la hora en que se adquirió el SOAT. Y si por ejemplo el SOAT dice 11 AM, ¿por cuánto? Uy, no me dejó leer. A ver. Permítame terminar de leer el tema del SOAT. Allí se pone qué hora se adquirió el SOAT. Dijo 11 de la mañana y tengo un siniestro a las 12. ¿Cubre o no? Claro, si yo tengo la hora, ¿no?, en que empieza y la hora en que termina, y no renové a tiempo, el siniestro a las 12 no está cubierto. Ahora, si te dice, en el caso del SOAT, allí se pone la hora en que se adquiere el SOAT. Por ejemplo, el SOAT dice 11 AM. Y tengo un siniestro a las 12. ¿Cubre o no? Está cubierto. Está cubierto. Aquí hay que tener presente que la norma dice, ¿no?, artículo 48, vigencia, comienzo y fin de la cobertura. Dice, la cobertura del asegurador comienza a las 12 horas del día en que se inicia la vigencia y termina a las 12 horas del último día de vigencia, salvo pacto en contrario. Si yo adquiero un producto de tendencia obligatoria, como es el SOA, ¿no?, y lo adquiero a una hora determinada, a esa hora comienzo a operar. Si no digo nada, la norma dice que es a las 12. ¿No? Entonces, en el caso del SOA, siendo un seguro obligatorio, opera desde el momento en que lo adquiero. ¿No? Creo que tenía otra pregunta. En el caso del SOA, allá. El pretender el camino del fraude por parte del asegurado no es el recomendable por cuanto agrava su situación. Pues ¿qué? Pues la compañía de seguros puede hacer uso de todas las herramientas necesarias a efecto de verificar si efectivamente el accidente ocurrió en determinada fecha y hora. Hay cámaras por toda la ciudad y podría acceder a ellas a manera de verificación de las declaraciones del hecho reportado. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Claro, si yo verifico que esto no se dio, no se dio. ¿No? Yo le estoy contando un hecho donde no han podido tener la posibilidad de verificación, ¿no? Y el tema está en función al pago, ¿no? Pero si por ahí, ¿no?, se llega a verificar algo que ocurrió en una hora determinada, lógico, no procede, no camina. Pero no en todo lugar pues funcionan las cámaras. ¿Cuántos hechos delictivos hemos podido ver últimamente en televisión? Donde habiendo cámaras en el lugar, las mismas están malogradas, o no funcionaban, etcétera, etcétera, ¿no? Oscar, ¿no son 90 días? ¿Qué cosa? ¿La extinción? Sí, pues, yo estoy diciendo. 30 días más 30 días más 30 días más son 30, 60, 90. El día 90 se extingue la póliza. Se extingue. Se extingue el contrato de seguro. Ya no hay contrato de seguro. Y no son 90 días para esperar en caso de la suspensión. ¿Eh? No. La norma no dice nada al respecto. La norma dice, se suspendió. Pueden pasar 30 días, pueden pasar 30 más, pueden seguir 30 más, pueden seguir 30 más. Y si la compañía de seguros quiere seguir esperando, espera. Ahí dice puede. Ahí estamos leyendo. En caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de primas, el asegurador puede optar por la resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurridos en tales circunstancias. Bueno, ya no lo era desde el momento en que la cobertura estaba suspendida, ¿no? Pero yo puedo seguir esperando. ¿Quién sabe que el asegurado me llame y me diga, oiga, mire, espéreme 30 más, pues, y le voy a pagar todo? Ya, está bien, págalo, no hay ningún problema, ¿no? Yo te seguiré esperando, ¿no?
Esto lo dice el reglamento de siniestro y pago de premios. El contrato de seguro se considerará resuelto en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el contratante reciba una comunicación escrita del asegurador informándole sobre esta decisión. Ya, no pagó ni todo junio, no pagó ni todo julio, no pagó ni todo agosto, no obstante que yo le avisé en mayo que pague y el 30 de mayo le suspendí cobertura. Entonces está suspendido junio, julio, agosto, puede ser septiembre, octubre, nada me obliga a resolverlo en cualquiera de estos tiempos. Yo puedo resolverlo hasta los 30 días siguientes. Los 90 días solo son un plazo cuando la compañía de seguros no informa y se extingue el contrato. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Si tú eres, sigo aquí con Magdalena, sí, pues así es el hecho, ¿no? En la medida que se verifica, bienvenido, se verifica, no hay ningún problema, ¿no? Y no se atiende. La norma habla también del derecho que tienen las partes de resolver sin expresión de causa. ¿Qué significa sin expresión de causa? De que no hay motivo que yo quiera difundirlo, que quiera decirlo. Simplemente no quiero ya con tu seguro, ¿no? Ahí está la duda de que si tú eres una persona honesta o no, te están investigando por narcotráfico. ¿Sí? La compañía dice, no, mejor no me meto en problema, no quiero saber nada con el señor. Le resuelvo el contrato. Señor, ¿por qué me resuelvo? Sin expresión de causa. La ley me lo permite. Artículo 50 de la ley dice, puedo resolver sin expresión de causa. Lo que sí claramente dice la ley, que esto no opera en los seguros de salud. No opera en los seguros de salud. Claro, pues ya tuve un siniestro, puedo tener otro, mi solicitud de agravamiento está ahí. No, vamos a resolver el contrato. No, eso no opera. Eso no opera. Al final del artículo 21 dice, si el asegurador no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días, eso es lo que estoy diciendo. Si el asegurador no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo, se entiende que el contrato queda extinguido. Eso es lo que te digo. Si se pasan los 30 días y el asegurador no dice, no te comunica que tienes 30 días para pagar, no te comunica, no te manda la carta, corren esos 30 días y no te suspende cobertura. Pero si corren otros 30 más, tampoco te puede suspender. A los 30 siguientes ya se dan los 90, ¿no? Ahí se extingue la póliza. Ahí se extingue el contrato de seguro, ¿no? Eso es lo que he dicho, no hay ningún problema. Así es, así es. ¿Todo por qué? Porque no mandó la carta. La carta la puede mandar al mes siguiente, es cierto, sí. Y a partir de ahí se suspende cobertura. Porque mire el tremendo riesgo que tiene el asegurador de dar 90 días, y no de cobertura. Sigue teniendo cobertura y la compañía de seguros se olvidó, se descuidó, no le suspendió la cobertura. Cláusulas abusivas. Ah, no, perdón. Primero, cláusulas y prácticas abusivas. El artículo 39 y el artículo 40 de la ley expresan estas dos figuras. Las cláusulas y las prácticas prohibidas. ¿Cuál es la naturaleza de esta figura? La naturaleza está en que las compañías de seguros, como contratos por adhesión, ¿no? Lo dice la norma, lo dice el Código de Protección al Consumidor, quien elabora las cláusulas de contratación debe dar condiciones claras y correctas, ¿no? Es decir, tiene que, ¿no? ser honesto, ¿no? En sus cláusulas de contratación. Lo que no puede hacer la compañía, ¿no? Es lo que dice aquí el artículo 39. Las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones no negociadas que aun cuando no hayan sido observadas por la superintendencia, Pilatos, ¿no? O sea, la superintendencia puede observarlas. La superintendencia tiene un registro nacional de pólizas, pero se le chispoteó, pues. Se le chispoteó. No, no revisó una cláusula que podría ser abusiva, se le pasó. Entonces, curándose en salud, desde la ley dice, ¿no? Que aunque no hayan sido observadas por la superintendencia,
causen en contra de las exigencias de la máxima buena fe y en perjuicio del asegurado un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, ahí el contrato de seguro puede establecer algunas cláusulas que afecten, ¿no?, al asegurado en sus derechos, ¿no? Se considera que una cláusula no se ha negociado cuando ha sido redactada previamente y el contratante no ha influido en su contenido. Las típicas cláusulas ¿no?, de los contratos por adhesión, ¿no? El artículo 40, bueno, y el artículo 39 relata ahí una serie que no nos vamos a tomar, ¿no?, por tiempo leerlas, pero el artículo 40 sí establece estipulaciones prohibidas. Por ejemplo, cosa, ¿no?, cláusulas mediante las cuales los asegurados y o beneficiarios renuncien a la jurisdicción y a las leyes que los favorezcan. El ejemplo que daba de Iquitos. Todo pasó en Iquitos. Contraté el seguro en Iquitos, pagué la prima en Iquitos, mi actividad se desarrolla en Iquitos, el siniestro ocurrió en Iquitos, me rechazan en Iquitos el siniestro y me dicen, ¿quiere reclamar? Váyase a Lima. Eso está prohibido. Establecer plazos de prescripción que no se adecúen a la norma. La norma dice 10 años. La prescripción es a los 10 años. Por lo tanto, usted no puede decirme que a los 3 años ya no puedo reclamar. No, señor. Son 10 años. Pero entre asegurado y asegurador, no el tercero ni nada por el estilo, entre asegurado y asegurador. Que esas que prohíban que el asegurado someta su controversia a la vía judicial. Miren, esta es una de las estipulaciones prohibidas más criticadas, porque antes las compañías de seguros podían llevar arbitraje en los casos. Claro, algunos dicen las compañías de seguros abusan con los arbitrajes. Sí, pues, pero ahí está la responsabilidad de la superintendencia. Porque el arbitraje, ¿qué me permite? El arbitraje me permite ver mi caso con mayor dinamismo, con mayor rapidez. Voy al Poder Judicial, me voy a pasar la vida y obra del mismo en juicios de 2, 3, 4 años, ¿no? Yo ahorita tengo un juicio que ya van por 2 años y no salgo de la etapa postulatoria. Recién se ha dado por consentida la demanda, la contestación de la demanda del otro. 2 años. Terrible, terrible. El arbitraje era un mecanismo práctico. Pero aquí se le dio al legislador por prohibir el arbitraje. Por prohibir el arbitraje dentro de la contratación. Y solamente ahora se puede convenir el arbitraje cuando ya ocurrió el siniestro y las partes se ponen de acuerdo. Pero siempre y cuando sea un monto que supere las 20 unidades impositivas tributarias, ¿no? Una barbaridad. O sea que si mi siniestro es de 50.000 soles o 60.000 soles, no, tengo que irme a Poder Judicial. Tiene que superar los 80.000 soles para que recién pueda yo convenir en un siniestro que pueda ir a arbitraje. Siguen las estipulaciones prohibidas, etc., ¿no? Es todo aquello que ahora la norma le está prohibiendo a las compañías de seguros colocar como tal, ¿no? Cláusulas que imponen, ¿no?, derechos del asegurado en violación de normas, etcétera, etcétera, ¿no? Les recomiendo leerlas, ¿no? Ahora, estas prácticas abusivas tienen que ver con el derecho a arrepentimiento. ¿Qué es el derecho de arrepentimiento? El derecho de arrepentimiento es aquel que me permite, ¿no?, en caso de que yo adquiera una póliza, ¿no?, en caso de que yo adquiera una póliza o un seguro en un lugar que no es, ¿no?, un lugar autorizado por la compañía de seguros o respaldado por un corredor de seguros, yo puedo recurrir a la compañía de seguros donde adquirí el producto fuera de sus locales, etcétera, arrepentirme del mismo, tengo 15 días para hacerlo. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que lo compre en una tienda comercial, donde el que me lo vende no tiene la menor idea de lo que me está vendiendo, pero le han dicho que lo venda y punto. Pero me vende un seguro y como no me ha explicado, yo después me entero que ese producto no me conviene. Señor, tengo todo el derecho de arrepentirme en comprarlo porque donde me lo vendieron ni siquiera me explicaron de qué se trata. ¿De qué se trata? Vamos a hablar sobre el siniestro. ¿Qué es el siniestro? ¿No? El siniestro es la manifestación concreta del riesgo asegurado. Es decir, es el evento dañoso que garantiza la obligación del asegurador de cubrirme con la indemnización correspondiente. En el seguro marítimo el siniestro se le denomina avería.
Entonces, ¿qué es un siniestro? Un siniestro es, por ejemplo, el incendio que origina la destrucción total o parcial de un edificio asegurado. El siniestro es el accidente de tránsito del que resultan personas lesionadas o daños materiales. Es un siniestro el naufragio del que se pierde un buque o las mercancías, que ya hemos dicho que en el aspecto de seguro en el mar es avería. La lluvia torrencial que destruye una plantación agrícola es un siniestro, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué clase de siniestros conocemos? Por ejemplo, ¿no? Según el grado de intensidad, un siniestro puede ser, ¿no?, total, cuando el bien se ha destruido totalmente. En el sistema asegurador se calcula en función a un daño superior al 75% del bien asegurado, ¿no? Si está dañado es una pérdida total. Si el daño es parcial, ¿no?, se conoce como un siniestro parcial, es decir, solo se afecta una parte del mismo y estará cubierto, ¿no? Según la regularidad estadística, un siniestro puede ser ordinario, aquel que puede la compañía, ¿no?, manejar, sopesar en el tiempo, ¿no? ¿no? Chocan dos autos, atropella una persona, le roban piezas del mismo. Eso es un siniestro regular o ordinario. En cambio, un siniestro es extraordinario cuando la magnitud del mismo, ¿no?, supera, ¿no?, las condiciones ordinarias o comunes, ¿no? A estos siniestros se les llama también catastróficos, ¿no? Tsunami, ¿no?, una erupción volcánica, salen del espectro regular o ordinario de un seguro. Según su estado de tramitación, un siniestro puede ser declarado, ¿no? Esta es una recomendación muy importante, ¿no? Siempre es bueno declarar los siniestros. Así, aparentemente, no hay daño, ¿no? Porque usted advierte a la compañía de seguros de la posibilidad de que haya un evento o una circunstancia dañosa que en algún momento puede reclamarse. Y más aún si el tema es de responsabilidad civil. Esto es muy importante. En el caso de responsabilidad civil, ¿por qué? Puede hacer que más adelante reclame el tercero. Es un siniestro pendiente cuando hay algo que aún no hace o no permite la liquidación del mismo. Por ejemplo, no se ha reparado todavía el vehículo, hay un juicio pendiente, no puedo liquidar el siniestro, ¿no? Es un siniestro pendiente. Ya puedo liquidarlo cuando se ha agotado todos los requerimientos mismos para la adecuación del siniestro. Es decir, ya se pagó todo. Ahí recién podría hablar de un siniestro liquidado. Ya hemos dicho que en el seguro marítimo se le llama avería al siniestro. Una avería es considerada avería gruesa cuando ocurre un daño muy significativo e importante. Y muchas veces el mismo se da en función a qué? Que este daño se produce intencionalmente, ¿no? Se produce intencionalmente. ¿Qué significa esto? ¿No? Cuando una nave ha sufrido un daño, ¿no?, y está, ¿no?, en el riesgo de hundirse, de colapsar, ¿no?, es muy común, ¿no?, que para sostener la nave y permita, por ejemplo, salvar a la tripulación, etcétera, al dar aviso a terceros, mientras estos llegan, ir voluntariamente, ¿no?, disponiendo de la mercadería, es decir, tirando la mercadería al mar para que el peso amengue un poco el proceso de hundimiento de la nave y pueda de manera obtener un medio de salvamento. Todo eso está cubierto en una avería gruesa, ¿no? En cambio, en una avería particular, el daño es parcial, hay un daño muy relativo que puede ser superado con una atención inmediata. Ahora, la ley del contrato de seguro no ha querido señalar los plazos de aviso del siniestro. Se lo ha dejado a un reglamento. El reglamento de pago, ¿no?, y atención de siniestros señala los seguros de daños patrimoniales, el plazo es no mayor de 3 días.
Entonces yo tengo 3 días para avisar. En los ramos de vehículos y transporte, ¿no? Dice en el más breve plazo posible. En los seguros personales, dentro de los 7 días de la ocurrencia o del beneficio, ¿no? Claro, fallece una persona, tengo 7 días para declarar el hecho y atender. Hay que tener en claro y en cuenta una cosa. Esta ley está dejando sin efecto la llamada extemporaneidad en el reclamo. La ley ha dejado de lado esta figura de extemporaneidad en el reclamo porque dice, si tú no acreditas o demuestras que la compañía se ha visto perjudicada por no haber declarado dentro de estos plazos, igual te tienen que atender el siniestro. La compañía tendrá que demostrar cuál es el perjuicio que sufre por no haber declarado, por ejemplo, un siniestro patrimonial dentro de los 3 días. Usted está declarando los 5 días. Esto ha evitado que yo haga una inspección de vida, una verificación inmediata de los daños y me siento perjudicado por eso, le voy a pagar menos de lo que debería pagarle o decido no pagar, ¿no? Lo que es importante es este término la llamada solicitud de cobertura. ¿Qué es la solicitud de cobertura? Es aquella efectuada por el asegurado o el beneficiario ante la empresa por la ocurrencia de un siniestro. Es decir, cuando a mí me ocurre un siniestro, yo solicito cobertura, ¿no? Lo mencionaba hace un momento. Llamo a la compañía de seguro, sí señor, ¿qué desea? Solicito cobertura. ¿Qué le ha pasado? He tenido un siniestro. Me han chocado, estoy aquí, abandonado, tirado. Inmediatamente lo vamos a atender, señor, ¿no? Eso es lo que se llama la solicitud de cobertura, es decir, es el aviso del siniestro. ¿Que trae como consecuencia qué cosa? El derecho indemnizatorio. Es decir, la indemnización es la que me va a permitir ¿no? Estar debidamente cubierto por, ¿no? la compañía de seguros, ¿no? Al producirse un siniestro. Es por ello, dice, que la contraprestación que corresponde al asegurador frente a la obligación de pago de la prima que tiene el asegurado, ¿no? La compañía de seguros tiene que indemnizar. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo resumes la labor de una compañía de seguros? La función principal de una compañía de seguros, indemnizar. Indemnizar. En el concepto genérico que le da la ley, indemnizar. Es decir, pagarle, ¿no? Por el hecho dañoso. Pero el fin de la indemnización es conseguir una reposición económica en el patrimonio del asegurado, ya sea afectado por un siniestro, ya sea porque, ¿no? se le va a sustituir objetos dañados, o también mediante la entrega de una cantidad en metálico equivalente a los bienes lesionados, ¿no? Sea una u otra la forma, ¿no? Le sustituyo un objeto o le pago en dinero lo que no voy a poder, ¿no? reparar, lo indemnizo. Pero aquí me salté, me parece algo. Sí, me salté, acá me salté esta, esta acá. Sin embargo, dice, en cualquiera de ambos casos, es decir, o me repones el bien o me pagas el valor del mismo, es preciso que el valor de reposición no exceda del precio del objeto dañado. Es decir, ¿no? Inmediatamente antes de producir el siniestro. Es decir, no puedo yo pretender, asegurado, que la compañía de seguros me indemnice por algo que valga más de lo que verdaderamente valía al momento del mismo. Si no, se estaría dando lo que conocemos como un enriquecimiento indebido, un enriquecimiento injusto. Es decir, usted no debería cobrar tanto como cobra acá, ¿no? Entonces, no es la intención del seguro que usted se vea beneficiado, entre comillas, por un pago más allá del que le corresponde.
A ver, y si el seguro es parte de un crédito vehicular, ¿podrá resolver el seguro? Mire, cuando es parte de un crédito vehicular y no hay un pago oportuno, ¿no? En estos casos se da la cesión de derechos. Es decir, el derecho que tiene la entidad que intermedia en el mismo, ¿no? Por decir, la compañía de seguros deberá cubrir, o perdón, disculpen, el banco podrá cubrir aquello que como obligación tenía el asegurado, ¿no? Con la compañía para estar al día, ¿no? Entonces, la cesión de derechos hace que el banco esté obligado a asumir por parte del asegurado deudor la diferencia en el pago y estar al día por el mismo. Para eso es la cesión de derechos, para que el tema no quede impago, porque al final se perjudican ambos. Se perjudica tanto la entidad financiera que te dio el préstamo como el propio asegurado al que no le van a indemnizar. Entonces, uno cubre al otro. Eso es lo que se llama la cesión de derechos. ¿No? Tiene que pagar el del otro. Y nadie puede aducir que no corresponde. ¿No? No entiendo cuando dice el 91. ¿A qué se refiere con 91? ¿No? ¿Se está refiriendo al artículo? No lo entiendo. Bueno, sí. El término legal para el pago está expuesto en el artículo 74 de la ley. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? El artículo 74 señala el procedimiento para el pago de un siniestro, ¿no? Un siniestro tendrá un plazo de 30 días siguientes al consentido del siniestro. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si yo para poder atender un siniestro requiero de tal y tal información, y yo cumplo con darle toda esa información, el siniestro queda consentido. Y a partir de ese momento, corren los 30 días que la compañía de seguros me tiene que pagar. Si la compañía de seguros no me paga dentro de esos 30 días, ¿no? La propia norma, el artículo 74 dice que soy pasible de, ¿no? Un pago de intereses. En caso de mora de la empresa de seguros, este pagará al asegurado un interés moratorio anual equivalente a un punto 1.5 veces la tasa promedio de las operaciones activas en el Perú. Es decir, la sanción que recibe la compañía por no pagar oportunamente el siniestro dentro de los 30 días desde el consentido del mismo, ¿no? Implicará una sanción adicional a la compañía de seguros, ¿no? Entramos a la última parte referido a los mecanismos de solución de controversias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? Depende de los casos de seguro, claro, ¿no? Ahí dicen los plazos que corresponden. ¿Se puede resolver el contrato por alta siniestralidad? Sí, claro que sí. Esto está en función a una resolución sin expresión de causa, puede ser también, ¿no? Claro. Eh, Puedo contarles un caso rápidamente, ¿no? Para no tomar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto ocurrió hace muchos años con un personaje de la televisión, ¿no? Era conductora de un programa juvenil, ¿no? Eh, Creo que se llamaba Fantástico el programa, ¿no? Esta señorita, muy conocida en el medio artístico, aseguró su vehículo en la compañía, en nuestra compañía, ¿no? El día que fue a asegurar su vehículo, hubo ese día una consternación, pero significativa. Bajaron hasta los gerentes del quinto piso, todo el mundo le quería hacer la póliza a esta señorita, ¿no? Bueno, se emitió la póliza asegurando su vehículo y esta señorita tenía un centro de, no sé si de belleza, modales, algo por el estilo, en la avenida
aquí en la zona de Lima, cercana a Santa Beatriz, ¿no? República de Chile, Avenida República de Chile, cuadra 4 o 5, creo, de República de Chile. Esta señorita dejaba en la puerta, ¿no? Es decir, en la calle, ¿no? A la altura de la puerta de su negocio, dejaba su auto. No falta por ahí, pues, ¿cómo le llamamos? Un fan enamorado, ¿no? Que no tenía otra manera de comunicarse con ella, porque parece que ella no le hacía caso, ¿no? Que coger un clavo y escribirle en su auto Susan Quiero, ¿no? Primer evento. La señorita lleva su auto, mira lo que me han hecho en mi carro. Bueno, dentro de la política de administración de riesgos, la compañía decidió enviarle una comunicación y pedirle a esta señorita que tenga el cuidado de guardar su vehículo en un lugar seguro. La señorita no nos hizo caso, ¿no? Volvió a dejar su carro en la puerta de su negocio. Y esto que les cuento es real, ¿eh? Ocurrió hace varios años atrás, pero es cierto, ¿no? Este tipo no tuvo otra mejor cosa que volverle a escribir en el auto, Susan, te sigo queriendo, ¿no? Medio poeta, ¿no? Algo así, bueno, le volvió a marcar el carro, segundo evento, ¿no? Señorita, otra carta, en el mérito de la política de administración de riesgo, usted tiene que dejar su vehículo en un lugar seguro, tiene que buscar una cochera en el lugar, ¿verdad? Con ella no era. Volvió a dejar el carro afuera después de su reparación. Última inscripción del fan enamorado. Susan, no dejaré de quererte, ¿no? Reparación del vehículo e inmediatamente resolución sin expresión de causa. Le resolvimos el contrato porque hay una característica del riesgo que es lo posible, ¿no? Ustedes al estudiar el riesgo han visto que una de las características del riesgo es lo posible, es decir, aquello que puede ocurrir. Pero un extremo de lo posible es la frecuencia, ¿no? Si ya sé que va a ocurrir, ya no es posible, va a ocurrir, pues, al final de cuentas. Entonces está vulnerando uno de los principios del riesgo. Entonces la compañía dijo, no, esta señorita va a seguir, ya van 3 eventos, va a seguir dejando su auto en la puerta y nosotros vamos a seguir reparándole. No, le resolvemos el contrato sin expresión de causa. Lógicamente vino la compañía, hizo un escándalo, en todo medio mundo, ¿no? Y terminó gritándoselo al abogado, o sea, a mí, ¿no? Oiga, ¿por qué no sé? Sin expresión de causa. La póliza permite que tanto usted como nosotros podamos resolver el contrato sin expresión de causa. Es decir, sin decirle el motivo por el cual. Y le damos un plazo para que usted coloque su seguro en otra compañía. Pero ya con nosotros no podrá ser porque nosotros ya le hemos resuelto el contrato, ¿no? Es una decisión unilateral que está permitido en la norma, ¿no? Que está permitido en la norma y que permite la resolución sin expresión de causa, creo que lo he mencionado hace un momento, y está en el artículo 50 de la ley, ¿no? La resolución sin expresión de causa. Es una manera de ocultar lo que usted califica como una alta siniestralidad, ¿no? Quien sanciona un incumplimiento de contrato en caso de una póliza, ¿no? ¿Quién sanciona? Bueno, la sanción no es, el incumplimiento de contrato, ¿en qué puede basarse? Si es en falta de pago, la ley es muy clara, dice suspensión de cobertura. ¿Qué otro incumplimiento de contrato puede ser si la obligación que tiene el asegurado es pagar la prima? Lo demás me corresponde a mí, ¿no? Al asegurador, ¿no? Determinar el mismo, ¿no? Al final el arbitraje se convierte en una especie de lucha de David contra Goliat. Mire, no es tanto así, ¿no? Voy a entrar al tema del mecanismo de solución y ahí voy a llegar al arbitraje y ahí le voy a comentar un asunto, para ver. Vamos a ver. Partamos por el principio. Toda compañía de seguro debe tener o debe contar con un área de atención al usuario, un área de atención de reclamos en las aseguradoras. G110-2003 de la Superintendencia de Banco y Seguros, las aseguradoras deberán contar con áreas
encargadas de atender reclamos de los usuarios. Se entenderá como reclamo a la solicitud que presenta un usuario para exigir la satisfacción de un legítimo interés particular. Miren, desde ahí ya tenemos un inconveniente, ¿no? ¿Cuál es? No hace mucho una amiga me llama y me dice, mire, he tenido este siniestro, la compañía me ha rechazado el mismo, estoy aquí en la compañía, me acaban de decir que no me van a atender, ¿qué puedo hacer? ¿No? Anda al área de atención al usuario de la compañía, ¿no? Y pide ahí, ¿no? Presentar un reclamo, porque no te han atendido debidamente en el área de siniestros rechazándote. No sé si con un afán, ¿no?, de distraer a mi amiga o verdaderamente de molestar a los asegurados en general, ¿no? Le dieron el libro de reclamaciones. No, pues, el libro de reclamaciones es cuando uno no está atendido debidamente. Yo vengo a hablar de mi siniestro, me mandan a emisión de pólizas, o sea, no estoy debidamente atendido. Pero aquí hay un rechazo de un siniestro, ¿no? Entonces yo quiero reclamar sobre el mismo, ¿no? Entonces las compañías han creado una figura sobre esto, que es, ¿no?, el oficial de atención al usuario, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos inmediatamente, si no, vamos a hablar en orden de otros mecanismos de siniestro, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, quiero ver la diapositiva primera, que está arriba. Acá. Vamos a hablar del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje, ¿no?, no es ese mal arbitraje que ha tenido este árbitro que ha jugado Perú con Bolivia, donde casi corremos el riesgo de que nos empaten. No. El arbitraje es una institución que existe desde la antigüedad en el mundo, ¿no? A muchos hablan hasta que aparece reflejado en la Biblia, ¿no?, donde dice que el hermano podrá resolver los casos en que su hermano está interviniendo en el mismo, etc. Es decir, no es la autoridad formalmente constituida por el Estado, sino que pueden ser personas particulares que pueden asumir esta condición. El arbitraje es un sistema privado de arreglo de diferencias, ¿no? En este sistema privado de arreglo de diferencias, lo que se busca, ¿qué es?, ¿no?, la solución de determinada relación jurídica que puede ser contractual o extracontractual, ¿no?, y que lo que lleva es a no recurrir al Poder Judicial, sino recurrir, ¿no?, a un ente privado. Dice, el contratante, el asegurado y o el beneficiario pueden pactar con la aseguradora, recurrir al arbitraje u a otro mecanismo de resolución de controversias cuando los daños o pérdidas reclamadas como consecuencia de un siniestro sean iguales o superiores a 20 unidades impositivas tributarias. Hoy que la unidad impositiva tributaria está en 4.050, estamos hablando de siniestros que deben superar los 81.000 soles. Si mi siniestro está valorizado en 50.000 soles, en 60.000, en 70.000 soles, señor, no puede ir a arbitraje. Tiene que recurrir al Poder Judicial, sino a algún otro mecanismo, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene para reclamar el tercero? El tercero tiene para reclamar el tercero, ¿eh? Si me está hablando del tercero, quiere decir que no es el asegurado, ¿no? Si me está reclamando el tercero, ¿no?, dice la ley, el artículo 2001, inciso cuarto del Código Civil, ¿no?, señala que el plazo es de 2 años. De 2 años. El asegurado, el tercero, perdón, sea el que es chocado, el que es atropellado por un asegurado o por un vehículo asegurado, tiene 2 años. Dice la ley, ese es un hecho de responsabilidad extracontractual. Inciso cuarto del artículo 2001 del Código Civil. Tiene 2 años. Si es el propio asegurado para reclamar a su propia compañía, tiene 10 años, dice la ley, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? En base a esa pregunta que habla de David y Goliat en el arbitraje. Sí, pues lamentablemente no ha faltado por ahí, ¿no?,
circunstancias en las cuales las compañías de seguros se han aprovechado, ¿no? Y los otros se han predispuesto a caer en situaciones de este tipo. ¿A qué me refiero? Las partes deben libremente señalar, ¿no?, el mecanismo que deben utilizar. Antes de esta ley, la póliza decía de que las partes pueden convenir ir a arbitraje. Y las compañías de seguros propuso el tema del arbitraje. Vamos al arbitraje. Pero también lamentablemente tenían, ¿no?, seguramente algún acercamiento con muchos árbitros que terminaban después dándole la razón a las compañías de seguros, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Que se considere que el arbitraje dentro de los seguros, ¿no?, era muy convenido por las compañías de seguros, ¿no?, y perjudicaban a los asegurados. Situación que yo discuto y que debería ser materia de análisis. En siniestro de terceros afectados, ¿quién solicita la cobertura? ¿El asegurado o el tercero? ¿No? No, el que solicita cobertura es el asegurado, pero el tercero tiene todo el derecho de ir y reclamarle a la compañía de seguros porque fue chocado o porque fue afectado por su asegurado. No, ahí yo no solicito cobertura. La ley no me dice que yo, si no soy asegurado, solicito cobertura. La ley lo que dice que el que debe solicitar cobertura es el asegurado, ¿no? Yo puedo presentar una carta de reclamo o de indemnización, etcétera, ¿no? La ley no se refiere a eso. La ley se refiere a las relaciones que existen entre asegurado y asegurador, ¿no? Ahora, si usted quiere utilizar el término solicitud de cobertura, pues lo puede hacer, ¿no? Puede decir, usted no, ¿qué cobertura va a solicitar si usted no le corresponde? Lo que sí hay que analizar, y lo vamos a ver también inmediatamente, es el tema de Indecopi. Indecopi en una resolución ha declarado como usuarios de seguros a los terceros. A los terceros. Eso sí es muy interesante. Pero déjeme terminar con el arbitraje, ¿no? Entonces, lo que la ley ha determinado es que ya no se puede pactar arbitraje desde la contratación del seguro, sino que solo se puede convenir un arbitraje cuando ya ha ocurrido el siniestro y superado el cálculo del riesgo del siniestro, ¿no?, mayor a 81.000 soles, ahí recién las partes pueden convenir en ir a arbitraje. Un integrante de esta comisión que evaluó criticó mucho el arbitraje. Y dije, ¿para qué criticas el arbitraje? Mira, la has criticado a quienes podrían reclamar siniestros de bajo monto que no superen las 20 unidades impositivas. Pero se lo estás dejando libre a aquellos que tienen un siniestro significativo, que no quieren ir al Poder Judicial porque se la van a pasar pues en el tiempo, sabe Dios cuántos años, deciden ir al arbitraje, ¿no? Y ahí igualito las compañías de seguros pueden manejar el asunto. El tema no va por ahí. El tema va en la certeza de que el arbitraje va a ser, ¿no?, un mecanismo imparcial de solución de controversias. Yo estoy desarrollando un proyecto de tesis, de posgrado, sobre ese tema, ¿Quién debería asumir la responsabilidad de que el arbitraje sea un mecanismo de solución de controversias válido y parcial en el sistema de seguros? Yo responsabilizo de este tema a la superintendencia de seguros. Pero no lo digo de capricho, no lo digo porque se me ocurra, ¿no? Lo digo porque la ley lo mencionaba en su momento. Permítame, ¿no?, un momento mencionar una disposición que tiene la ley 26.702 y que la ley 26.702 que mencioné en la mañana, ¿no?, que es del año 1996. El año pasado ha cumplido 20 años esta ley. Mire lo que dice la ley 26.702 con respecto a los arbitrajes. En la séptima disposición final y complementaria dice lo siguiente: la superintendencia promoverá la constitución de tribunales arbitrales que, integrados por personas de reconocida idoneidad moral y profesional, puedan resolver las controversias que surjan entre las empresas del sistema financiero y de seguros y entre estas y sus clientes.
Esta norma está vigente desde el año 1926. ¿Qué ha hecho la Superintendencia de Bancos y Seguros para constituir tribunales arbitrales? No ha hecho nada. No ha hecho nada, ¿no? Y esto es censurable, ¿no? Mi proyecto de reforma dice, oiga, Superintendencia, asuma su responsabilidad. Ustedes tienen que asumir esta responsabilidad. Ustedes tienen que controlar. Las entidades prestadoras de salud, ¿no?, tienen una superintendencia. Y esa superintendencia de entidades de salud tienen un centro de arbitraje y conciliación. ¿Por qué la superintendencia de Banco de Seguros no puede tener el suyo? ¿Por qué no pueden estar los árbitros del centro de arbitraje de la superintendencia de Banco de Seguros controlados y supervisados por la SBS para garantizar la imparcialidad al momento de tener que resolver estos casos? Esto es muy, muy lamentable, pero ocurre en el sistema. Pero bueno, penosamente, pero es así, ¿no? Tengo yo esta propuesta de reforma de la norma que establece la responsabilidad de la Superintendencia de Banco de Seguros de crear un centro de arbitraje y conciliación para todos estos casos. Acaban de señalar con bombos y platillos la creación de un sistema a los seguros en Indecopi. Ya me acaban de comentar que es un saludo a la bandera. Solamente 2 o 3 situaciones concretas, falta de pago de primas o 2 temas más, son los únicos que se ven. No se ven todos los temas de seguro, ¿no? Y aparece como una solución inmediata a los problemas de seguro. ¿Qué tanto esto es cierto? ¿Qué tanto esto va a establecer o verificar la situación donde garantice, ¿no?, el debido proceso, el debido derecho que tienen las partes de solucionar rápidamente sus controversias? ¿No? No, no. ¿Qué se le ha ocurrido al legislador? Mandarlos al Poder Judicial, ¿no?, donde tendrán pues el paso del tiempo y ver cómo solucionan sus problemas, ¿no? Pero bueno, dejemos el arbitraje, vamos a otro mecanismo, ¿no? Las entidades protectoras de los derechos e intereses de los usuarios de los servicios de seguros. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? La Defensoría del Asegurado. Para ver, ¿en qué consiste la Defensoría del Asegurado? La Defensoría del Asegurado se crea en el año 99, en 1999, a solicitud de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Cuenta la historia, yo era abogado de una empresa de seguros y por lo tanto formaba parte del comité legal de la PSEG, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Ahí se habló mucho de lo que era, ¿no?, la caída del sistema. El sistema había caído porque la gente ya no creía mucho en los seguros. Decía, no puede ser, cada vez que presento un reclamo de seguro siempre me salen con la letra chiquita y al final nunca me atienden. Pero ya el sistema había caído en credibilidad. Entonces, ¿qué decide? La PSEG, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, decide crear la Defensoría del Asegurado. Y le pide a la SBS de que le dé la forma legal. Y es así como se da, ¿no?, la forma legal de la existencia de la Defensoría del Asegurado, ¿no? ¿En qué consiste la Defensoría del Asegurado? Dice, la DEFASEG, la Defensoría del Asegurado, es una institución orientada a la protección de los derechos de los asegurados o usuarios de los servicios de seguros privados, mediante la solución de controversias que se susciten entre estos y las empresas aseguradoras. Ven ustedes ahí en la fotografía a Diego García Sayán. Diego García Sayán fue el primer defensor del asegurado. Yo recuerdo que a García Sayán lo entrevistaron, dijeron, oye, usted está ahí en la Defensoría, ¿tiene usted? No, yo no tengo, para empezar no tengo ningún seguro, ¿no? O sea, no era un buen difusor del sistema. O sea, yo no tengo ningún seguro, ¿no? Pero como dice la reglamentación de la Defensoría, yo debo actuar en derecho. Yo sí soy un abogado y por lo tanto actúo en derecho. Entonces yo debo escuchar a una parte, debo escuchar a la otra parte y en base a mi formación jurídica
resolveré los siniestros, ¿no? Bueno, eso decía García Sayán, ¿no? Por ahí después me dijeron, sí, pues es cierto, él no tiene ningún seguro contratado, ¿no? Lo que sí tiene es un hermano que es funcionario de una compañía de seguros, pero bueno, vamos a confiar en él y en su imparcialidad. Y cierto, se dieron muchos casos donde las compañías de seguros terminaron respondiendo por varios de los siniestros que reclamaban los asegurados y que ellos lo habían compañías. La defensoría del asegurado es gratuita para el asegurado que desee, ¿no?, presentar un reclamo, ¿no? Lamentablemente en el tiempo se ha ido un poco desvirtuando su desarrollo, ¿no? Ahí dice, los términos asegurados, usuarios de seguros, se refieren a los asegurados propiamente dicho, y en el caso de usuarios, a los contratantes respecto a los beneficiarios nombrados en la póliza. Esto quiere decir que si muere un asegurado y la compañía dice que su muerte no está cubierta, el que aparece como beneficiario puede reclamar ante la Defensoría del Asegurado, es un beneficiario y por lo tanto tiene todo el derecho a reclamar que se le brinde atención. Ese es un caso. La DEFASEF también, ¿no?, conoce los reclamos formulados por personas naturales o jurídicas cuando el total de la indemnización solicitada a la aseguradora no excede a la suma de $50.000 o su equivalente en moneda nacional, ¿no? Bueno, esta es la DEFASEF, la Defensoría del Asegurado. Es gratuito, aparentemente tiene un procedimiento rápido, ¿no? Digo aparentemente porque les voy a contar ahora una historia, ¿no? Y debe confrontar a la compañía de seguros con el asegurado, ¿no? El 15 de marzo se cumple el Día del Consumidor, se conmemora el Día del Consumidor. Este año Indecopi organizó un evento en defensa y en celebración a este Día del Consumidor y intervino en la ceremonia el presidente de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Lima? Bueno, que es importante que haya instituciones que defiendan los intereses de los consumidores, ¿no? Y que no hayan instituciones como la Defensoría del Asegurado, donde ni el 10% de los casos que se presentan son declarados fundados a favor del consumidor asegurado. Y esto es muy cierto, esto es muy cierto. Yo acabo de tener dos experiencias, ¿no? Una negativa, ¿no? No nos dieron la razón, nos hemos ido Indecopi, ¿no?, reclamando un aparente derecho que tiene nuestro asegurado con respecto a un reclamo que ha sido rechazado, consideramos de manera injusta, que la Defensoría del Asegurado no nos dio la razón, es más, le dio una interpretación también antojadiza de acuerdo a nuestro criterio. Pero bueno, el otro caso lo he ganado. Pero miren, no obstante que lo he ganado, fíjese la situación y el maltrato que recibe el asegurado, ¿no? Yo presenté mi reclamo, ¿no?, por parte del asegurado el 23 de marzo de este año. ¿Qué dice el reglamento de la Defensoría del Asegurado? Que la Defensoría del Asegurado, al recibir un reclamo de parte de un asegurado, le envía a las compañías de seguros con el plazo de 7 días ese reclamo para que él absuelva y conteste el reclamo. 7 días. Que estos 7 días pueden ser prorrogables a 7 días más. Estamos hablando de 14 días útiles, hábiles, ¿no? O sea, de lunes a viernes, ¿no? No obstante nuestros constantes requerimientos, no recibíamos respuesta y recién nos llega un día jueves, y lo digo, un día jueves en la tarde, ¿no?, la notificación de que ya habían contestado el 23 de mayo, la compañía de seguros, y que nos ponían en conocimiento ese jueves en la tarde. ¿Por qué resalto esto? ¿No? Vamos a ver. Ese 23 de mayo, ¿no?, que habíamos recibido ellos, pero yo lo recibo posteriormente, un día jueves, y me dicen que el día lunes a las 6 de la tarde tenemos la audiencia.
Pregunta. Primera observación. Son 7 días más 14. El 23 de marzo presento el reclamo. El día 26 o 25 yo llamo a la Defensoría del Asegurado y la secretaria técnica me dice, ya se lo enviamos a la compañía de seguros. Perfecto. A partir de ese día que ella me responde, no del día que ella ya lo envió, que posiblemente haya sido el día anterior, no, sino del día que ella me respondió que ya lo había enviado, comienzo a computar el plazo. Han pasado 43 días. Al 23 de mayo habían pasado 43 días útiles. No los 14 que dice el reglamento de la Defensoría. 43 días útiles. El día de la audiencia se lo encaro a los miembros de la Defensoría del Asegurado y uno muy fresco y suelto de huesos me dice, es que las compañías de seguros se demoran en responder. Señor, su reglamento dice que tienen 7 días para responder. Pueden pedir una prórroga de 7 días más, pero si no responden, ustedes tienen que declararlo en rebeldía. Y no lo hicieron. Han recibido el día 43. ¿Qué está pasando? Me llega un jueves en la tarde y me dice que el lunes tengo audiencia. ¿Por qué resalto esto? Porque ahí viene la contestación de la compañía. ¿En qué tiempo yo asumo la contestación, verifico que es correcta o incorrecta? ¿En qué grado de certeza o de falsedad me están respondiendo mi reclamo? Tengo solo el viernes para reunirme con mi patrocinado. Y si mi patrocinado no está en condiciones de reunirse conmigo el viernes, no lo veo hasta el lunes, que es el día de la audiencia. Mire cómo me limita mi legítimo derecho de defensa. Se lo hice ver a la Defensoría y me dijeron, bueno, en eso sí tienes razón, vamos a ser más cuidadosos en mandar la respuesta antes de citarlos a la audiencia. O sea, ellos mismos están reconociendo la manera irregular como camino. Bueno, me declararon fundado el reclamo, gané el caso, me quedé sorprendido, pero sí lo gané, pero miren la irregularidad. ¿No? O sea, no solo tengo la razón, sino que viene el perjuicio en el tiempo que le dan al asegurado por esa mala atención. ¿No? Esa es la Defensoría del Asegurado. Espero que el tema se arregle. Pero bueno, entonces, ¿no? Si no camina el tema en la Defensoría del Asegurado, ¿qué otros mecanismos para ver? La Superintendencia de Banca y Seguros tiene una plataforma de atención al usuario. ¿Qué significa esta plataforma de atención al usuario? La Superintendencia tiene, ¿no?, creado esto por resolución del año 99, y por ahí después ha salido otra que la perfecciona, ¿no? La creación de esta plataforma de atención al usuario, es decir, hay una oficina de la Superintendencia de Banca y Seguros que asume eh, los recursos, sugerencias, recomendaciones o consultas que le hacen los asegurados. Partamos por el principio. Funciones. Primero, es función de la superintendencia y atención en esa plataforma de atención al usuario, orientar a los usuarios sobre la presentación de consultas y denuncias previstas en la resolución anterior comentada, así como sobre los procedimientos establecidos al efecto de el TUPA de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Es decir, ¿no?, el procedimiento administrativo, ¿no?, el texto único de procedimiento administrativo de la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, absuelve las consultas que se le hagan. Y eso es cierto, eso sí me consta que la superintendencia, cuando alguien le consulta algo, le responde, ¿no? Otra función de la superintendencia es centralizar el seguimiento y las respuestas a las consultas presentadas por los usuarios, ¿no? Por ejemplo, desde hace ya un tiempo, yo calculo que unos 6 o 7 años, y de hace casi menos de 2 años, la Superintendencia de Banca y Seguros ha ejecutado en función a 2 leyes que se han dado, ¿no? Una muy significativa que se dio hace un tiempo por un caso muy mediático que ocurrió, el de reportar, ¿no?,
la existencia de coberturas de seguros de vida o de salud o de accidentes personales con secuela de muerte, ¿no? En caso de que algún familiar desconozca la existencia del mismo. Hay un caso muy mediático, que fue el caso de la familia Suchilla. La familia Suchilla, familiares de la famosa pintora nacional Tilsa Suchilla, ¿no? Encontraron, después de 30 años de fallecido su padre, encontraron una póliza de seguros de vida. Nadie le había dicho que el papá, al momento de fallecer, había contratado un seguro de vida. Una tía, cuenta la historia, una tía a la que veían después de años, les dijo que alguna vez había visto que su papá había contratado una póliza. Y las hijas, a raíz de esto, comienzan a buscar, mire, que ha pasado 30 años de que había muerto la señora, y cómo tendrían cosas guardadas del padre. Comienzan a buscar las cosas que había guardado el padre y encuentran la póliza de vida. Después de 30 años. Para empezar, la compañía de seguros que emitió la póliza ya no existía. La Universal, era una compañía que desapareció hace muchos años. ¿Quién absorbió los pasivos de la Universal? Lo hizo Mapfre. Mapfre, porque adquirió la Nacional. La Nacional adquirió la Universal y después Mapfre la Nacional, ¿no? Mapfre le dice, disculpen, pero sí es cierto, yo he asumido todos los pasivos de esta compañía y de la otra que cargó, cierto, pero ya pasaron 30 años. Eso ya ha prescrito. Porque los reclamos para los contratos de seguros prescriben a los 10 años. Ya de 30 años a 10 ya había un tiempo abismal. Estas señoras Suchilla no se quedaron tranquilas y se fueron a la Superintendencia de Banca. Y la Superintendencia de Banca les dijo lo mismo. Sí, disculpen, pero ya su reclamo ha prescrito. Ya pasaron los 10 años. Son 30 años. ¿No? Pero la inquietud quedó ahí en el ambiente y llegó a manos de un congresista. Y un congresista dijo, este caso muy sonado, ¿no? También le puede ocurrir a mucha gente. Entonces, vamos a legislar sobre esto. ¿Cómo es posible que haya gente que no sepa que el familiar que ha fallecido tenía un seguro? Y el sistema no puede, ¿no?, negar una información sobre este tipo. Entonces, se creó una ley de registro nacional de seguros de vida o de otros seguros que tuviesen la secuela o cobertura de muerte. Y es más, se dispuso que la Superintendencia de Banca y Seguros, a requerimiento de cualquiera de las personas, ¿no?, que se ven directamente afectadas por la muerte de esta persona, ¿no?, del fallecido, puedan recurrir a esta plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros y preguntarles si su familiar fallecido, ¿no?, tenía contratado algún seguro de vida. Este tema se ha ampliado a las cuentas bancarias desde hace un par de años. Entonces, uno ahora, por ejemplo, mi padre sabe que siempre lo tomo de ejemplo, mi padre ya falleció hace 5 años. Digo, fallece mi padre, ¿no? Lo cumplo con todas las posiciones como hijo debe ser, velo a mi padre, se sepulta a mi padre, ¿no? Y después de unos días voy a la plataforma de atención al usuario de la superintendencia y les pregunto, señores de la superintendencia, mi padre ha fallecido recientemente y yo quisiera saber si tenía él algún seguro o alguna cuenta bancaria en alguna entidad financiera, ¿no?, para saber qué debo hacer yo, ¿no?, si es que existe, ya por el derecho que me corresponde como heredero. Entonces, me lleno un formato en la superintendencia y, ¿no?, debo regresar a los 15 días. A los 15 días la superintendencia debe tenerme una información con respecto a la persona fallecida, porque ha circularizado entre todas las entidades que están a su cargo, ¿no?, para que informen si en alguna de ellas, ¿no?, este familiar fallecido tenía una cuenta bancaria o tenía
¿no? Un contrato de seguro que cubría el riesgo de muerte. Esa información me la brinda ahora la Superintendencia de Administración. El problema es que nadie difunde esto. Ningún banco, ninguna compañía de seguros dice esto. O sea, se me muere mi familiar y, bueno, lo lloraré y, bueno, ¿qué pasará, no? Si algún día no me entero yo, ¿cómo me entero? Yo puedo ir a la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia y reclamar esta información. Entonces, ¿no? Ese es un derecho que tiene y que le corresponde a la Superintendencia, ¿no? Asumirlo. Otra función de la Superintendencia, miren, la Superintendencia no soluciona reclamos por no atención de siniestros de los usuarios en seguros. No. ¿Quién lo hace? Lo hace Indecopi. Porque Indecopi es en defensa del consumidor y de la propiedad intelectual. Entonces, en defensa del consumidor, Indecopi tiene a su cargo la ventilación de todos los casos en los cuales los usuarios de seguros, ¿no?, le reclaman a las compañías de seguros una atención. La ley en su artículo primero señala, ¿no?, en los contratos de seguros, cuarto párrafo del artículo primero del título primero referido a disposiciones generales. En los contratos de seguro en los que el contratante o asegurado tengan la condición de consumidor o usuario, que generalmente dice la norma de Indecopi es el usuario final, ¿no? Consumidor o usuario, es de aplicación el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571, y demás normas pertinentes en lo no expresamente regulado por esta ley. O sea, Indecopi es la institución que debe asumir, ¿no?, la atención en los reclamos de seguros. Luis me dice 30 días para pagar o pronunciarse. No, el artículo 74 de la ley lo que dice son 30 días para pagar. Para pronunciarse también el plazo ha sido señalado en la propia ley, ¿no? Si tiene o no cobertura, y desde el momento en que se declara consentido el siniestro, tiene 30 días que debe pagarse, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa le corresponde a Indecopi? O sea que la superintendencia no resuelve casos de reclamos de los asegurados. Eso lo resuelve Indecopi. Pero por ahí hay un convenio entre ambos, lo voy a mencionar inmediatamente. Otra función de la superintendencia es recibir las denuncias, realizar las indagaciones preliminares y, de ser el caso, iniciar de oficio el procedimiento sancionador de conformidad con lo establecido en la resolución indicada y en la ley de procedimiento administrativo general. Claro, ¿qué pasa? Si yo no he sido atendido debidamente y mi siniestro no ha sido coberturado, yo tengo todo el derecho de ir a Indecopi. A la gente por error, ¿no?, y desconocimiento va a la superintendencia, como hemos visto, de taquito se lo pasa a Indecopi. Pero si Indecopi descubre que lo que la compañía de seguros ha realizado es una mala política de procedimiento en atención, se lo comunica a la superintendencia y eso sí sanciona a la superintendencia. La mala operatividad del sistema. Eso sí está sancionado por la superintendencia. Y hay un convenio al respecto que lo vamos a mencionar inmediatamente, ¿no? Indecopi. Es la otra vía en la cual los asegurados pueden recurrir ante la ocurrencia de un reclamo rechazado por las compañías de seguros por considerar ellos tienen competencia para imponer sanciones a las aseguradoras Indecopi que infrinjan las disposiciones establecidas en la Ley de Protección al Consumidor. Conoce cualquier hecho o situación que pueda implicar la vulneración de alguno de los derechos de los consumidores de seguros. Yo he tenido a varios
funcionarios o empleados de Indecopi en las escuelas de seguros, ¿no? Conociendo estos temas ya hace algún tiempo, ¿no? Y bueno, ahora ya, ¿no? Ya ellos mismos, supongo que por la experiencia o el tiempo que tienen de ver los casos, ¿no? Ya se creen con conocimiento de poder resolver estas situaciones. Pero bueno, ¿no? Ahora ya ellos asumen directamente la atención de estos reclamos. ¿No? Es por eso que entre Indecopi y la superintendencia existe un convenio, ¿no? Un convenio por el cual, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, si el asegurado paga las SBS y presenta un reclamo por un siniestro rechazado, la Superintendencia de Banco y Seguros lo enviará a Indecopi. Pero si Indecopi recibe una denuncia o un reclamo que no es una mala atención, ¿no? O un rechazo o un reclamo, sino hay un mal procedimiento que tienen las compañías de seguros, se lo comunica a la superintendencia. Entonces, ese es el convenio interinstitucional que tiene la superintendencia con Indecopi para, ¿no? Poderse colaborar entre ellos y poder atender todas estas situaciones de seguros que se presentan. Termino con este detalle. La ley del contrato de seguro, comprenderán los asegurados, ¿no? Hemos visto la Defensoría del Asegurado, el módulo de atención al asegurado que debe tener las compañías de seguros, eh, el arbitraje, pero solo para ciertos casos, la ley Indecopi, que determina la ley que debe ser la institución que me atienda, etcétera, ¿no? Pero ninguno de estos mecanismos están debidamente cubiertos por una pronta atención. Entonces, ¿qué ha hecho la superintendencia? La superintendencia ha utilizado en la ley del contrato de seguro, en la cuarta disposición complementaria final y modificatoria, ha creado un mecanismo, ¿no? Aparentemente de atención rápida para los asegurados. Dice, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros promoverá la protección de los intereses de los asegurados, no consumidores o usuarios en el sistema de seguros a través de mecanismos legales de defensa del asegurado. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Ya. En su cuarta disposición complementaria. ¿Qué ha hecho la superintendencia entonces en base a esto? La superintendencia en el reglamento número 3199 del 2013, que lo mencioné hace un momento, referido a transparencia y contratación de seguros, ha determinado qué cosa, ¿no? Ha determinado, ¿no? Artículo segundo dice, con la finalidad de promover la protección de los intereses de los usuarios en el sistema de seguros, a través de mecanismos legales de defensa del asegurado, a que se refiere la cuarta disposición complementaria, la que acabamos de leer hace un momento, final y modificatoria de la ley de contrato de seguro, esta superintendencia dispone que los mecanismos que se conformen al amparo de la normativa citada deberán cumplir con los siguientes requisitos. Mire, no sé si sea duro, lo dije una vez en una exposición en el Colegio de Abogados y había gente de la superintendencia ahí que después me fue a reclamar, ¿no? Muy cordialmente porque habían sido mis alumnos también en la superintendencia. Me dijo, profesor, ¿cómo los maltrata de esta manera? Mire, es que es cierto. A mí me parece una burla esto. Una burla, porque vuelvo a leer el texto. ¿No? Esta superintendencia dispone que los mecanismos que se conformen al amparo de la normativa citada, o sea, aquel que se le ocurre formar un mecanismo de solución de controversias en seguros,
¿no? Aquel que por alguien por ahí se le pasa por la cabeza hacerlo, deberá seguir las siguientes, o deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, los miembros que conformen el órgano de solución de controversias deberán ser profesionales universitarios, con al menos 5 años de experiencia en seguros, reconocida trayectoria profesional y pública, no haber tenido vinculación con empresas de seguros, corredores de seguros, de reaseguros o auxiliares de seguros en los últimos 3 años y contar con conocimientos acreditados en seguros, ¿no? ¿Y a quién va a calificar eso? Supongo que la superintendencia, si alguien pide ser considerado como tal. Bien, por ahí hay que buscar quienes cumplen con estos requisitos. Segundo, contar con un código de ética. Es decir, esta institución que se vaya a crear, ¿no?, bajo estos parámetros, deberá establecer su código de ética. Me parece considerado. Tercero, que sus resoluciones tengan carácter vinculante para las empresas. Ahí tenemos problemas. ¿Qué es esto? No detallé un tema en la Defensoría del Asegurado. ¿Cuál es la característica de la Defensoría del Asegurado? La característica de la Defensoría del Asegurado es que solo es vinculante para las compañías de seguros. Si la Defensoría del Asegurado dice, compañía de seguros, tienes que pagar, la compañía de seguros tiene que pagar. Si la Defensoría del Asegurado dice, señores asegurados, ¿no?, ustedes no tienen razón, la compañía de seguros ha rechazado debidamente su siniestro, caballero, tengo que aceptar y me voy a otro mecanismo, ¿no? Bueno, no me ha dado la razón la Defensoría, me voy a Indecopi o me voy al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Son los mecanismos que yo tengo, ¿no?, para solucionar mi controversia, ¿no? Pero este mecanismo que señala la superintendencia, ¿no?, bueno, ya me pidió todos esos requisitos de profesionalismo, capacitación, conocimiento, encima un código de ética, pero me pide que mis resoluciones tengan carácter vinculante, ¿no?, para las empresas. Es decir, las compañías de seguros tengan que aceptar mi resolución. Y si no le da la gana a las compañías de seguros, ¿qué han hecho las compañías de seguros en respuesta a esto? ¿No? Han reforzado, entre comillas, la Defensoría de la Seguridad. Entonces, si yo voy y le digo a las compañías de seguros, mire, estoy formando una institución para proteger los derechos de los asegurados, o ver todas las situaciones, no, señores, ya tenemos la Defensoría de la Seguridad, no queremos otra. Así, punto. Así es suficiente. Tendría que imponer la Superintendencia de Banca y Seguros esta condición vinculante. Y esa es mi propuesta, de que esta institución que nombre la superintendencia, perdón, que dispone la superintendencia que se deba establecer, tenga el carácter vinculante, pero por orden y disposición de la superintendencia. Porque si va a esperar que yo vaya y le toque la puerta a las compañías de seguros y le diga, mire, yo voy a constituir una empresa protectora de los derechos asegurados y quisiera que ustedes acepten mi resolución, y me dicen, no, no me da la gana. No lo hacen. Así de sencillo. Termino con esta diapositiva. Atender y resolver las controversias generadas en caso de siniestros, así como los reclamos que se presenten con relación a cualquier aspecto del contrato de seguro. Bueno, si no es vinculante, no tiene sentido porque no le van a hacer caso. Atender todos los días hábiles del año con un mínimo de 8 horas diarias. Bueno, lo mínimo, ¿no? Contar con los medios de acceso a usuarios a nivel nacional, ya sea por teléfono o por página web. Y por último, la página web deberá contener información de fácil acceso respecto a las funciones, miembros, normas, resoluciones expedidas y estadísticas de los casos atendidos ordenados por RIJO. Todo esto aparentemente hace la Defensoría de la Seguridad. Entonces, si yo voy a una compañía de seguros, simple y llanamente, las compañías de seguros van a decir, no, ya no considero necesario otra institución, porque ya tenemos la Defensoría de la Seguridad. No hace mucho un colega
que ha tenido, parece, una experiencia en la Defensoría del Asegurado, ha hecho un análisis y una evaluación de quienes componen la Defensoría del Asegurado. Salvo uno que no da información, todos los demás tienen su origen en compañías de seguros. No hay nadie que tenga la libertad de poder, él, sin relación alguna con compañías de seguros, formar parte de la Defensoría. Yo también he tenido, yo lo he mencionado, tengo 17 años asesor legal de una compañía de seguros, que ya ni existe, ¿no? Los otros sí existen las compañías de seguros y siguen siendo, ¿no? Tienen, ¿no?, una relación cercana o no muy lejana con, ¿no?, las compañías de seguros. Entonces, con instituciones de este tipo, lamentablemente termino un poco, ¿no?, en desasosiego, ¿no?, de decir que si no se crea un mecanismo, ¿no?, imparcial, ¿no?, debidamente supervisado y vigilado por la Superintendencia de Banca y Seguros, vamos a seguir con estos casos de reclamos en seguros, ¿no?, en el tiempo. Es decir, va pasando el tiempo y vamos a tener todos estos problemas todavía en el sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que los he dormido, los he molestado en el tiempo, no sé, ya no los veo preguntar, ya están agotados, ya nos vamos, pues nos vamos. Pero vámonos con alguna pregunta final, algún requerimiento, algo que no haya mencionado, algo que quede pendiente. Los 30 días también se aplican para las solicitudes de los terceros. Si las compañías de seguros no responden, queda consentido el siniestro. ¿Cómo es eso? Los 30 días también se aplica para las solicitudes de los terceros. No, los terceros, dice la ley, la norma en general, no la de seguros, ¿no?, tienen 2 años para reclamar. A él no le puedo poner los plazos que dice la ley del contrato de seguro. El tercero tiene 2 años para reclamar y punto. La responsabilidad extracontractual está determinada en el Código Civil. ¿Como consecuencia de qué? De un hecho de responsabilidad extracontractual. El artículo 1969 del Código Civil dice que aquel que por dolo culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. Esta es una norma general, esta es una premisa, que si está asegurado, el que va a asumir es la compañía de seguro. Pero si no está asegurado, él tiene que asumirlo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, aquel que ha sido agraviado, ¿no?, tiene todo el derecho a reclamar, ¿no?, y para eso tiene 2 años. ¿Cuál es la diferencia abismal entre los 10 años de un contrato y los 2 de una responsabilidad contractual? Que la relación jurídica originaria del contrato nace por acuerdo de voluntades. En cambio, el de la responsabilidad contractual nace por un daño. Entonces tu reacción tiene que ser más pronta. Para eso tienes 2 años para hacerlo, ¿no? Que es complicado. Para ver, José Armando, no te entiendo. Es algo así como la Defensoría del Seguro. Claro, esta institución que pretende que la Defensoría, que la Superintendencia pretende que se cree con el aire, no sé, ¿no? ¿Quién lo va a hacer si en el momento en que las compañías de seguros no lo están haciendo, ¿no? Entonces hay algo que definitivamente no permite este mecanismo de relación entre ellos, ¿no? Hay un vacío ahí muy claro. Por eso es que mi propuesta, ¿no?, en esta tesis que estoy desarrollando, es de que, ¿no?, en el arbitraje, ¿no?, el mecanismo de solución de controversias sea administrado y encargado a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Es decir, la Superintendencia de Bancos y Seguros asuma su responsabilidad en la conducción de un mecanismo que solucione las controversias entre sí, ¿no? Bueno, ya algunos están teniendo problemas de señal, no sé si es porque ya, ¿no?, se están durmiendo o qué será, ¿no? Bueno, queda ahí, ¿no?, la idea, y lo único que me queda hasta el momento, y si no hay ninguna otra pregunta, es agradecerles por su atención durante estos minutos multiplicados 60 por 60 en el tiempo, ¿no? Creo que son hemos hecho más de 9 horas, creo que está ahí marcado. O sea que, bueno, ¿no?, si no hay ninguna otra pregunta, para ver el área de rentas vitalicias, no entiendo, ¿no?
Hay contratos que son irrevocables. ¿Cómo es eso? Como las rentas vitalicias. Ah, ya, no hay marcha atrás, salvo en casos muy especiales. Claro, ¿no? Ya están trabajando con tu dinero. Ya están trabajando con tu dinero, ¿no? Para ver, Magdalena, ¿qué te preocupa? ¿El examen de este curso será realizado en dos partes también? ¿Cuáles son las dos partes? Ah, ya, porque esto tuvo dos partes. Bueno, es que esto alguna vez se hizo en 2 días, ¿no? Por eso se hablaba así de dos partes, ¿no? Pero no, no, el examen es uno solo, ¿no? En temas de seguro se recurre directamente al arbitraje, por eso se recurre a una conciliación. La conciliación es un mecanismo que la ley establece de manera obligatoria para quienes quieran hacer algún reclamo de tipo económico, patrimonial, ¿no? Y si yo voy a presentar una demanda al Poder Judicial, la ley me obliga a previamente convocar a una conciliación. Es más, los árbitros no están exentos de poder recurrir a la conciliación previa en el mismo, ¿no? ¿Qué me dices, Mónica, doctor, algún libro que nos pueda recomendar? Bueno, en seguros estamos muy pobres en libros nacionales, ¿no? Yo les pediría que tengan un poco de paciencia porque yo estoy preparando mi libro, pero de los que ya existen, ¿no? Hay uno de hace muchos años, de los años 80, del doctor Carlos Rodríguez Pastor, Derecho de Seguros. Después hemos tenido libros muy generales. Hay uno de una señorita Zaida Osorio, ¿no? Que no es conocida en el mundo de los seguros, pero es una compiladora, es decir, ha juntado de varios libros, ha hecho un trabajo de compilación de varios libros del sistema, se vendió cerca del año 2000, algo así, ¿no? Donde tiene bastante información compilada, pero también tiene muchas pólizas que están asumadas, por eso es que tiene un libro de más de 600 páginas, ¿no? La mitad del libro es condicionados de póliza, ¿no? Después, así en general, no hay. Los que manejamos en seguros nos recurrimos mucho a los libros extranjeros o a las publicaciones extranjeras. Les recomiendo un tema. En internet pueden ustedes recurrir a la revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, ¿no? Si toman nota, revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, que la edita la revista Javeriana, perdón, la Universidad Javeriana. Es una universidad que funciona en Bogotá, en Colombia. Semestralmente, ellos religiosamente publican esta revista y tiene temas de seguros y de derechos de seguros sumamente interesantes, ¿no? Y de paso me hago un cherry. En el último número que salió en el mes de junio, ha salido un artículo mío, la editorial propiamente de ese número de la revista es un artículo mío en recuerdo del doctor Walter Villa Zapata, que fue uno de los aseguradores y en su momento especialistas en derechos de seguros en el Perú, que falleció en octubre del año pasado. Era un gran colaborador de esta revista y yo, que hasta el año pasado, durante 4 años, he sido presidente de la Comisión de Seguros del Colegio de Abogados de Lima, tuve el honor de elaborar esta editorial a nombre de él, pero tiene muchos artículos sobre seguros que les puede interesar. Se los recomiendo, se los recomiendo, ¿no? Ah, claro, seguramente dentro de mi libro voy a mencionar este detalle también, ¿no? Yo supongo que, no sé si en lo que reste del año lo voy a hacer, ya por lo menos ya tengo 2 ofrecimientos de quienes me lo van a editar, entonces me falta solamente terminarlos. Siempre uno, pues el reajuste y el ajuste de algunos temas, siempre lo hacen a veces a uno titubear y demorar un poco en la edición. Yo espero sacarlo pronto porque no hay, ¿no? Estos temas y espero servir de algo. Son pues 15 años que tengo dedicados a este tema de la información de seguros, aparte desde el año 84 dedicados a estos temas, que algo puedo transmitir, ¿no? De tiempo, ¿no? A todos ustedes les agradezco por la atención, ¿no? Y será hasta una, espero, pronta oportunidad de volver a conversar. Muchas gracias. Me pregunta por el examen. Así es, Magdalena, pues, ¿qué se va a hacer? La vida es dura. No es abundante, es cierto, ¿no? Pero bueno, todo está en la ley, todo está en la ley. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Magdalena está preocupada en el examen.